Buenos días a todas y todos. Les doy la bienvenida a la clase número 12 de nuestra asignatura de Sistemas Embebidos. El día de hoy tenemos una sesión especial porque con ella vamos a cerrar la primera unidad completa del curso. Durante las últimas 11 clases recorrimos un camino muy amplio. Empezamos preguntándonos qué es un sistema embebido y terminamos construyendo uno con nuestras propias manos. Hoy vamos a aprender algo tan importante como construirlo. Vamos a aprender a documentarlo y a justificarlo como lo haría un ingeniero. El producto que prepara esta sesión se llama reporte de caso práctico y es la evidencia con la que ustedes demuestran todo lo aprendido en la unidad. Les pido que tengan a la mano su cuaderno de apuntes y que se preparen para una clase de integración. Comencemos. Antes de entrar en el tema, quiero que ubiquen esta clase dentro de nuestra forma de trabajo. Nuestra asignatura sigue un ciclo de 4 momentos que se repite en cada sesión. El primer momento es la clase sincrónica, que es esta videoconferencia, donde yo explico el tema. El segundo momento ocurre después de la clase. Ustedes elaboran sus apuntes de la sesión. El tercer momento llega en la clase siguiente, cuando yo reviso, califico y retroalimento esos apuntes. Y el cuarto momento es el quiz individual, que aplico al inicio de la siguiente sesión para verificar la comprensión. En este momento estamos en el paso 1, la clase sincrónica, y es una clase sincrónica especial, porque cierra la unidad y los prepara para entregar la evidencia oficial. Tengan presente que el quiz integrador de las clases 1 a 11 se aplicará al inicio de la próxima sesión. Veamos qué nos proponemos lograr hoy. El propósito de la clase es que ustedes sepan entregar y presentar el reporte del caso práctico sobre el diseño de un sistema embebido de adquisición de datos. Para lograrlo, trabajaremos dos tipos de saberes. Por un lado está el saber, que consiste en integrar todo lo visto en la unidad y conocer la estructura del reporte, resumen, introducción, desarrollo y conclusiones. Por otro lado están las competencias del saber hacer, seleccionar plataformas, microcontroladores y sensores, diseñar mecanismos de transmisión de datos y gestionar los datos censados. Al terminar la sesión, ustedes tendrán claras 3 cosas. ¿Qué deben entregar? ¿Con qué estructura redactarlo? ¿Y bajo qué rúbrica serán evaluados? Ese es el resultado que esperamos de hoy. Esta es la ruta que seguiremos. Primero haremos una recapitulación de la unidad I, recordando el recorrido de las clases 1 a 11. Después estudiaremos el caso práctico y su reporte, es decir, la estructura oficial de la evidencia. En tercer lugar, revisaremos la rúbrica de evaluación para que sepan cómo se calificará su trabajo. Luego, veremos buenas prácticas de redacción técnica. Después hablaremos de la presentación en clase, esa breve exposición que cada uno hará de su caso. Y cerraremos organizando los apuntes, el quiz integrador y el enlace con la siguiente unidad. El hilo conductor de toda la sesión es sencillo. La unidad I los llevó de entender qué es un sistema embebido a construir uno, y hoy aprenderemos a documentarlo y justificarlo como ingenieros. Entramos a la primera sección de la clase. Vamos a recapitular la unidad I. Quiero que en los próximos minutos recuperen en su memoria todo lo que construimos juntos a lo largo de 11 sesiones, porque ese recorrido es precisamente la materia prima de su reporte. Veamos la unidad completa de un solo vistazo. El propósito de la unidad I fue desarrollar plataformas de hardware programable para gestionar datos censados de forma remota. Para lograrlo, las 11 clases se organizaron en 3 bloques. El bloque A, de las clases 1 a 4, trató las plataformas y la arquitectura. ¿Qué es un sistema embebido? Las diferencias entre el hardware programable y las computadoras de una sola placa, el ESP32S3 y la preparación del entorno. El bloque B, de las clases 5 a 7, trató los sensores y la adquisición de datos. El bloque C, de las clases 8 a 11, trató cómo almacenar, transmitir e integrar esos datos en un sistema completo. Y aquí está la idea que quiero que retengan: cada bloque aporta una justificación que su reporte deberá contener. Por eso vamos a repasar los 3. Recordemos el bloque A. En estas primeras clases aprendimos que un sistema embebido es un sistema de cómputo que integra hardware y software para cumplir una función dedicada dentro de un dispositivo mayor e interactúa con el mundo físico. Vimos la diferencia entre el hardware programable, como el Arduino o el ESP32, y las computadoras de una sola placa, como la Raspberry Pi.
También distinguimos entre un microcontrolador y un microprocesador, y preparamos nuestro entorno de trabajo, el entorno de desarrollo, el gestor de tarjetas y el ensamblaje del kit. ¿Por qué importa esto hoy? Porque aquí nace la primera justificación de su reporte, la justificación de la plataforma. Cuando expliquen por qué eligieron su placa, recurrirán a criterios como la potencia, el consumo, los periféricos, el costo y el soporte de la comunidad. Detengámonos un momento en nuestra plataforma de trabajo. Todo el curso gira en torno al módulo ESP32S3W1. Conocer bien sus recursos es lo que les permitirá justificar su elección de forma sólida. Recuerden sus características clave. Tiene una unidad de procesamiento de doble núcleo, lo que permite repartir tareas. Trae conectividad inalámbrica integrada, tanto Wi-Fi como Bluetooth de baja energía. Cuenta con un convertidor analógico a digital para leer sensores analógicos. Dispone de periféricos de comunicación como I2C, SPI e interfaz para tarjetas de memoria, y tiene memoria suficiente para guardar tanto el programa como los datos. Mi recomendación para el reporte es esta. No basta con decir que usaron el ESP32S3. Tienen que explicar qué recurso concreto de la placa resolvió cada necesidad de su sistema. Pasemos al bloque B. En estas 3 clases aprendimos 3 formas distintas de obtener datos del entorno. En la clase 5 trabajamos las salidas digitales y los pines de propósito general, y vimos el comportamiento de un diodo emisor de luz direccionable, recordando que trabajamos con niveles lógicos de 3.3 voltios. En la clase 6 trabajamos un sensor analógico leído con el convertidor analógico a digital, medimos la tensión de la batería, y en la clase 7 trabajamos un sensor digital que se comunica por el protocolo I2C, capaz de entregarnos el ritmo cardíaco y la saturación de oxígeno. De aquí sale la segunda justificación de su reporte, la justificación de los sensores. Cuando defiendan su elección, hablarán del tipo de señal, de la resolución, del rango de medición y de la frecuencia con la que toman las muestras. Veamos ahora el bloque C, donde un dato suelto se convirtió en un sistema completo. En la clase 8 aprendimos a almacenar la información de forma local, registrando lecturas en una tarjeta de memoria. A esto le llamamos registro de datos. En la clase 9 hablamos de tiempo real y de telemetría, y distinguimos entre el tiempo real duro y el suave. También aprendimos un patrón muy importante, muestrear sin bloquear el procesador. En la clase 10 comparamos las distintas formas de transmitir y diseñamos una trama de datos. Y en la clase 11 integramos todo en un solo programa, sensor, almacenamiento y transmisión funcionando juntos. Recuerden la diferencia clave entre las 2 funciones de tiempo. Una de ellas detiene todo el programa mientras espera, y la otra permite seguir trabajando. Esa decisión también tendrán que justificarla. Y aquí está la síntesis de toda la unidad. El sistema que construimos en la clase 11 es, en realidad, su caso práctico. Es un sistema de adquisición, almacenamiento y transmisión de datos sensados. Observen el flujo. Por un lado entran las señales de los sensores, la tensión de la batería leída con el convertidor analógico a digital, y los signos vitales leídos por el sensor digital. En el centro está el ESP32S3, que toma las muestras de forma periódica y sin bloquear el procesador. Y a la salida, los datos se guardan en la tarjeta de memoria y se transmiten hacia la computadora en forma de trama. Quiero que esto les quede muy claro. El reporte documenta este sistema. No tienen que inventar uno nuevo. Su tarea es justificar el sistema que ya construyeron. Entramos a la segunda sección, y para mí es la más importante de la clase. Vamos a estudiar el caso práctico y su reporte. En los próximos minutos van a conocer exactamente qué deben entregar y con qué estructura. Presten mucha atención y tomen nota. El programa oficial de la asignatura define una sola evidencia para cerrar la unidad I, y conviene que la conozcan bien para que no haya sorpresas. Esa evidencia es un reporte de caso práctico. Permítanme aclarar 3 términos. Una evidencia de desempeño es el producto con el que ustedes demuestran que saben hacer algo. En nuestra unidad, ese producto es el reporte. Un caso práctico es una situación realista que se analiza, se resuelve y se documenta aplicando los saberes del curso.
en nuestro caso, su sistema de adquisición de datos. Y una rúbrica es el instrumento que describe los criterios y los niveles de desempeño con los que se calificará el reporte de forma transparente. El programa lo indica con claridad. El caso práctico se evalúa con rúbrica y se apoya en técnicas como la gestión de la información y el análisis de casos. Esta es, quizá, la diapositiva más importante de toda la clase, así que vamos despacio. El reporte de la unidad IN tiene 4 partes. La primera es el resumen, la segunda es la introducción, la tercera es el desarrollo, y la cuarta son las conclusiones. La parte central, el desarrollo, concentra a su vez 5 justificaciones que veremos una por una. La plataforma de hardware, la justificación de sensores y microcontroladores, la adquisición de datos, la conectividad y la telemetría, y los mecanismos de transmisión. Quiero que entiendan algo de fondo. El desarrollo no es una narración de lo que hicieron. El desarrollo es una cadena de decisiones de ingeniería justificadas. Esa es la diferencia entre un buen reporte y uno mediocre. Veamos la primera parte del reporte, el resumen. El resumen es una síntesis breve, de un solo párrafo, que permite a cualquier lector entender de qué trata el trabajo sin necesidad de leer el reporte completo. ¿Qué debe contener? Debe mencionar el problema o la necesidad que abordaron, el sistema que diseñaron con su plataforma y sus sensores y el resultado principal que obtuvieron. Tengo 2 recomendaciones prácticas. La primera es sobre la extensión. Apunten a un texto de entre 120 y 200 palabras. La segunda es sobre el momento de escribirlo. Redacten el resumen al final, cuando ya tengan listo todo el reporte, porque solo entonces saben qué resumir. Y un error muy común que deben evitar: no copien la introducción. El resumen también incluye los resultados y las conclusiones. Pasemos a la segunda parte, la introducción. La introducción prepara al lector. Responde 3 preguntas antes de entrar en los detalles técnicos. ¿Qué se hizo? ¿Por qué se hizo? ¿Y para qué se hizo? Los elementos que recomiendo incluir son los siguientes. Primero, el contexto. ¿Qué son los sistemas embebidos de adquisición de datos y dónde se aplican? Segundo, el problema o la oportunidad, la necesidad que su sistema atiende. Tercero, el objetivo, qué se propusieron construir. Cuarto, el alcance, qué incluye su trabajo y qué deja fuera. Y quinto, la estructura del documento. Un buen consejo de redacción es ir de lo general a lo particular. Empiecen hablando de los sistemas embebidos en general, enfoquen poco a poco hacia su caso y cierren con el objetivo concreto. Verifiquen una cosa. El objetivo que enuncian aquí debe ser el mismo que retomarán en las conclusiones. Llegamos al corazón del reporte, la tercera parte, el desarrollo. Aquí es donde ustedes demuestran sus competencias del saber hacer. El programa exige justificar 5 decisiones. La 3.1 es la plataforma de hardware. ¿Por qué eligieron el ESP32S3 y no otra opción? La 3.2 son los sensores y los microcontroladores. La 3.3 es la adquisición de los datos sensados. ¿Cómo se capturan y se convierten las señales? La 3.4 es la conectividad y la telemetría. Y la 3.5 son los mecanismos de transmisión. Quiero darles un patrón para escribir una buena justificación. Sigan esta cadena, parten de una necesidad, mencionan las opciones que consideraron, exponen los criterios de comparación, comunican su decisión y la respaldan con evidencia. Si siguen ese patrón, su desarrollo será sólido. Veamos la primera justificación con más detalle, la de la plataforma de hardware. Aquí tienen que justificar 2 cosas. La primera es por qué eligieron hardware programable, como el ESP32S3, y no una computadora de una sola placa. La segunda es qué recursos concretos de la placa hicieron viable su sistema. Para argumentar bien, apóyense en los criterios de selección que estudiamos: la potencia de cómputo, el consumo de energía, los periféricos disponibles, el sistema operativo, el costo y el soporte de la comunidad. Mi recomendación es que presenten una matriz de decisión, es decir, una tabla comparativa con al menos 6 criterios, donde contrasten su plataforma con una alternativa y señalen la opción elegida. Y para que su argumento tenga credibilidad, citen la ficha técnica del ESP32S3 como fuente de los datos que utilicen. Pasemos a la segunda justificación, la de los sensores y los microcontroladores.
Aquí deben explicar por qué usaron un sensor analógico, como la lectura de la tensión de la batería, y un sensor digital, como el sensor de signos vitales que se comunica por I2C. También deben explicar la diferencia entre un microcontrolador y un microprocesador, y por qué su caso requiere un microcontrolador. Recuerden la distinción. Un microcontrolador integra la unidad de procesamiento, la memoria y los periféricos en un solo chip, y es ideal para el control dedicado de bajo consumo. Un microprocesador, en cambio, es solo la unidad de procesamiento, necesita memoria y periféricos externos, y se orienta al cómputo de propósito general. Para justificar la elección de sus sensores, apóyense en criterios como el tipo de señal, la resolución, el rango de medición, la frecuencia de sensado y la interfaz de comunicación. Veamos la tercera justificación, la adquisición de los datos sensados. En esta parte deben documentar varias cosas. Primero, la resolución del convertidor analógico a digital y cómo se transforma una lectura en un valor de voltaje. Segundo, cómo leen el sensor digital, su dirección y las líneas de comunicación que utiliza. Tercero, la frecuencia de muestreo y cómo la controlan en el programa. Y cuarto, deben incluir una muestra de los datos que obtuvieron, como evidencia real de que el sistema funciona. Aquí les hago una recomendación importante sobre la evidencia. No se limiten a pegar capturas del monitor del programa. Incluyan un fragmento del archivo de registro que guardaron en la tarjeta de memoria o una gráfica de las lecturas. Una evidencia bien presentada vale mucho en la evaluación. Llegamos a la cuarta justificación, la conectividad y la telemetría. Aquí deben justificar 3 elementos. El primero es el tipo de conectividad que eligieron para enviar los datos. En la unidad I trabajamos con transmisión local hacia la computadora. El segundo es el enfoque de tiempo real. Su sistema es de tiempo real suave, y deben argumentar por qué. El tercero es cómo lograron una telemetría periódica sin bloquear el procesador. Permítanme definir el término telemetría. Es la medición y la transmisión automática de datos desde el punto donde se generan hacia un punto remoto, para registrarlos o analizarlos. Y aquí hay un enlace importante con la siguiente unidad. En esta clase, ustedes nombran la conectividad local, pero en la unidad segundo, ese mismo sistema se convertirá en un sistema de Internet de las cosas al añadirle conexión inalámbrica y la nube. Veamos la quinta y última justificación, los mecanismos de transmisión de datos. Aquí deben documentar el protocolo que diseñamos en la clase 10. Esa trama de datos con su estructura de campos, sus separadores y su marca de fin de línea. ¿Qué deben describir de su protocolo? Los campos y el tipo de dato de cada uno, los separadores que usan, el delimitador que indica el fin de la trama, un ejemplo real de una trama completa y cómo el receptor la interpreta. Una última recomendación, muy práctica. La especificación del protocolo que escriben en el reporte y la implementación de ese protocolo en su código deben coincidir exactamente. Si en el reporte dicen una cosa y el programa hace otra, pierden coherencia y eso se nota en la evaluación. Cerramos la estructura del reporte con la cuarta parte, las conclusiones. ¿Qué deben incluir en sus conclusiones? Primero, deben indicar si se cumplió el objetivo que plantearon en la introducción. Segundo, deben recoger los aprendizajes técnicos más relevantes. Tercero, deben mencionar las limitaciones que encontraron, como el ruido en las señales, la precisión o los recursos disponibles. Y cuarto, pueden proponer mejoras o trabajo a futuro. Tengan cuidado con un error frecuente. Las conclusiones no introducen información nueva y tampoco repiten el desarrollo. Las conclusiones interpretan lo que ya presentaron. Una buena conclusión cierra el círculo del reporte y responde de forma directa a una sola pregunta. El sistema logró lo que se propuso. Entramos a la tercera sección de la clase. Vamos a hablar de la rúbrica de evaluación. Si la sección anterior les dijo qué entregar, esta les dirá cómo se va a calificar ese trabajo. Conocer la rúbrica desde ahora es una gran ventaja para ustedes. Antes de ver los criterios, aprendamos a leer una rúbrica. Una rúbrica es una matriz que cruza dos cosas. Por un lado, los criterios, que indican qué se evalúa, y por otro lado, los niveles de desempeño, que indican qué tan bien se logró cada criterio. ¿Para qué sirve una rúbrica?
Sirve para 3 cosas. Hace que la evaluación sea transparente, les dice con claridad qué debe contener un trabajo excelente y les permite autoevaluarse antes de entregar. Mi mejor consejo es este. Usen la rúbrica como una lista de verificación. Antes de entregar, recorran cada criterio y pregúntense en qué nivel está hoy su reporte. Y luego suban de nivel los criterios que estén por debajo de lo suficiente. Trabajaremos con 3 niveles. Excelente, cuando se cumple y se argumenta. Suficiente, cuando se cumple lo mínimo. E insuficiente, cuando falta algo o está incorrecto. Veamos ahora los criterios concretos con los que se evaluará su reporte. El primer criterio es la estructura del reporte. En el nivel excelente el reporte incluye las 4 partes completas y en orden. El segundo criterio es la justificación de la plataforma y los sensores. En el nivel excelente las decisiones están argumentadas con criterios y con evidencia, no solo descritas. El tercer criterio es la adquisición y la transmisión de datos. En el nivel excelente se documenta el flujo completo y la trama, con un ejemplo. El cuarto criterio son las evidencias del sistema. En el nivel excelente los datos, las gráficas y las capturas son pertinentes y están comentados. El quinto criterio es la redacción y el formato técnico. En el nivel excelente el lenguaje es claro y preciso, con figuras y referencias. Recuerden el nivel intermedio. Suficiente significa que el criterio se cumple, pero sin profundidad o sin argumentar. Quiero prevenirlos de los errores que más puntos cuestan para que no los cometan. Hay errores de contenido. El más frecuente es describir en lugar de justificar las decisiones. También está el resumen que solo copia la introducción y las conclusiones que repiten el desarrollo. Y están las evidencias pegadas sin ninguna explicación. Hay también errores de forma. Las figuras y las tablas sin número ni título. Las capturas ilegibles o cortadas. Mezclar un lenguaje informal con el lenguaje técnico. Y no citar la fuente de los datos técnicos. Les dejo una regla práctica muy sencilla. Por cada afirmación técnica que escriban, pregúntense una cosa. ¿Con qué la respaldo? Si no encuentran un criterio, un dato o una referencia que la sostenga, entonces a esa afirmación todavía le falta trabajo. Pasamos a la cuarta sección de la clase, la redacción técnica. Ya saben qué entregar y cómo se evalúa. Ahora veremos cómo escribirlo bien, porque comunicar con claridad también es una competencia de ingeniería. Un reporte de ingeniería no se escribe como un ensayo libre, busca comunicar con exactitud, y para eso tiene características propias. La primera es la claridad. Las ideas deben comprenderse a la primera lectura. La segunda es la precisión. Los términos técnicos deben ser correctos y los datos exactos. La tercera es la objetividad. Las afirmaciones se basan en evidencia, no en opiniones. La cuarta es la concisión, sin relleno, donde cada frase aporta algo. La quinta es la estructura, secciones, párrafos y conectores lógicos. Y la sexta es la consistencia, las mismas unidades, los mismos símbolos y la misma nomenclatura en todo el documento. Y una regla de oro para la redacción, una idea por párrafo. Si en un párrafo necesitan desarrollar 2 ideas, sepárenlas en 2 párrafos distintos. Hablemos de cómo presentar las figuras, las tablas, el código y las evidencias. Hay reglas básicas que deben cumplir. Toda figura y toda tabla lleva un número y un título. Además, deben mencionarse en el texto antes de que aparezcan. Por ejemplo, escriben que la figura 3 muestra tal cosa, y enseguida colocan la figura. El código se incluye comentado y con un formato de letra monoespaciada, para que se distinga del texto normal. Y las capturas de pantalla deben ser legibles y estar recortadas solo a lo relevante. Recuerden este principio, una figura bien comentada vale más que 3 párrafos de descripción. Una buena imagen, acompañada de una explicación breve, comunica mejor que una página entera de texto. Terminamos la sección de redacción con un tema de honestidad académica, las citas y las referencias. ¿Por qué deben citar? Por 3 razones. Citar da credibilidad a sus datos técnicos, reconoce el trabajo de otras personas y evita el plagio, y permite que el lector verifique las fuentes. En su reporte tendrán que citar, entre otras cosas, la ficha técnica del ESP32S3, el tutorial del kit y la bibliografía del programa de la asignatura. Usen un estilo de referencia consistente.
Por ejemplo, el estilo de la Asociación Americana de Psicología, indicando autor, año, título y fuente. Si su institución indica otro estilo, prevalece ese. Y una advertencia muy seria: copiar texto o imágenes sin citar la fuente es plagio y compromete la evaluación de todo el reporte. Entramos a la quinta sección. Vamos a hablar de la presentación en clase. Además del reporte escrito, cada uno de ustedes va a exponer brevemente su caso práctico. Y quiero darles algunas claves para que esa exposición salga muy bien. Cada estudiante hará una exposición breve, de unos 5 minutos. Para aprovechar bien ese tiempo, les propongo un guión sencillo de 5 partes. Dediquen alrededor de 1 minuto al problema y al objetivo. Otro minuto a la plataforma y los sensores que eligieron. Aproximadamente 1 minuto y medio a la adquisición y la transmisión de los datos, que es el corazón de su trabajo. Cerca de 1 minuto a mostrar la evidencia de los datos. Y medio minuto al cierre con sus resultados. Tengo 2 recomendaciones para que su exposición fluya. La primera, ensayen en voz alta antes de presentar. La segunda, tengan a la mano una captura de su archivo de registro de datos. Y lo esencial es esto: muestren el sistema funcionando y expliquen por qué tomaron cada decisión. No lean el reporte completo. Después de cada exposición, yo daré una retroalimentación basada en la rúbrica. Aprovechar bien esa retroalimentación es parte del aprendizaje. Permítanme darles algunas pautas. Para recibir la retroalimentación, escuchen sin interrumpir y tomen nota. Distingan la crítica al trabajo de la crítica a su persona. Pregunten si algo no quedó claro e identifiquen al menos una acción concreta de mejora. Y también pueden aportar a sus compañeros. Comenten sobre los criterios, no sobre las personas. Señalen primero un acierto y después una oportunidad de mejora, y propongan ideas en lugar de solo marcar fallas. El valor de esta retroalimentación es enorme. Les permite corregir el reporte antes de su entrega definitiva y mejora su desempeño en la siguiente unidad. Llegamos a la última sección de la clase, el cierre de la sesión. En estos minutos finales vamos a organizar el trabajo posterior y a dejar muy claro qué sigue para cada uno de ustedes. Como en cada clase, después de esta sesión ustedes elaborarán sus apuntes y yo los revisaré al inicio de la siguiente clase. Para esta sesión, sus apuntes deben incluir 3 elementos. Primero, el índice del reporte de caso práctico, es decir, sus 4 partes con las 5 justificaciones del desarrollo. Segundo, los criterios de la rúbrica explicados con sus propias palabras. Y tercero, sus compromisos personales de redacción y de mejora. Al revisar los apuntes valoraré 2 cosas: el apego a la estructura oficial del reporte y la comprensión de los criterios de la rúbrica. Vean sus apuntes como un borrador de trabajo. Unos buenos apuntes les facilitarán armar el reporte y prepararse para el quiz. Quiero anunciarles algo importante. Al inicio de la siguiente sesión aplicaré un quiz individual e integrador de 10 reactivos que abarca toda la unidad y el temario que cubre es el siguiente: el concepto y las características de los sistemas embebidos, las diferencias entre el hardware programable y las computadoras de una sola placa, y entre el microcontrolador y el microprocesador, los pines de propósito general, el convertidor analógico a digital y el protocolo I2C, los sensores analógicos y digitales, el almacenamiento en tarjeta de memoria y los temas de tiempo real, telemetría y diseño de tramas. Para prepararse, repasen sus apuntes de las clases 1 a 11. El quiz es individual, de opción múltiple y de relación de conceptos, con un enfoque integrador de toda la unidad. Hagamos un repaso relámpago, una idea clave por cada clase, para que les sirva de autoevaluación rápida. De la clase 1, la definición de sistema embebido. De la clase 2, hardware programable contra computadora de una sola placa. De la clase 3, microcontrolador contra microprocesador. De la clase 4, el entorno de desarrollo y el ensamblaje del kit. De la clase 5, los pines de propósito general y las salidas digitales. De la clase 6, la conversión analógica a digital. De la clase 7, el sensor digital por I2C. De la clase 8, el registro de datos en la tarjeta de memoria. De la clase 9, el tiempo real y el muestreo no bloqueante. De la clase 10, el diseño de protocolos y tramas. Y de la clase 11,
La integración del minisistema. Y aquí va la autoevaluación. Si no pueden explicar alguno de estos puntos en voz alta, esa es la clase que conviene repasar antes del quiz. Antes de despedirnos, miremos hacia adelante. Nuestra próxima parada es la unidad segundo, dedicada al Internet de las Cosas. Su propósito será establecer la comunicación entre sistemas embebidos para la gestión de eventos remotos. En la clase 13 veremos el concepto de Internet de las Cosas y su arquitectura por capas, y aprenderemos cómo el sistema que ustedes construyeron en la unidad IN se transforma en un sistema de Internet de las Cosas al añadirle conectividad inalámbrica y la nube. Quiero que noten la continuidad. El caso práctico de la unidad I es la base sobre la que construirán el caso de la unidad segundo. Nada de lo que hicieron se descarta. Todo se amplía. Por eso les pido que lleguen a la clase 13 con su reporte de la unidad I terminado y revisado. Hagamos una síntesis de todo lo que vimos hoy. ¿Qué se llevan de esta sesión? Primero, que la unidad I los llevó a construir un sistema embebido de adquisición de datos. Segundo, que la evidencia de cierre es un reporte de caso práctico con 4 partes. Tercero, que el desarrollo de ese reporte es una cadena de decisiones justificadas. Y cuarto, que la rúbrica es su lista de verificación antes de entregar. Su tarea de aquí a la clase 13 tiene 3 puntos: elaborar los apuntes de esta sesión, integrar y revisar su reporte con la rúbrica, y prepararse para el quiz integrador de las clases 1 a 11. Y quiero que se queden con una idea de fondo. Documentar bien un sistema es también una competencia de ingeniería. Con esto cerramos la clase número 12 y la unidad incompleta. Quiero felicitarlos por el recorrido. En 12 sesiones pasaron de no conocer un sistema embebido a diseñar uno y a saber documentarlo. Abro ahora un espacio para sus preguntas. Cualquier duda sobre el reporte, sobre la rúbrica o sobre el quiz. Este es el momento de plantearla. Recuerden que en la siguiente sesión aplicaremos el quiz integrador de las clases 1 a 11 e iniciaremos la unidad de Windows sobre el Internet de las Cosas. Gracias por su atención y por su esfuerzo durante toda esta unidad. Nos vemos en la próxima clase.